Muy buenas y bienvenidos a Juegos para Todos. Hoy vamos a explicar cómo se juega este juego, un juego muy popular que, para el que aún no se haya enterado, salió hará pues unos 2 o 3 años, 3 años prácticamente, o sea que no es una novedad. Pero como últimamente le he tenido que enseñar a un par de amiguetes a jugar, pues he pensado que hacer un vídeo de ello iría muy bien para los futuros jugadores que quieran aprender o saber un poquito cómo van las mecánicas, pues les iría muy bien. Es un juego muy sencillo de aprender. Parece al principio algo complicado, pero se aprende enseguida, y luego es un juego trepidante que realmente vale la pena jugarlo, y además si eres un friki de Star Wars como yo y te gusta mucho todo este tema. Pues venga, vamos a ello. Cuando abrimos la caja del juego nos encontramos, entre otras cosas, que vienen un montón de cartas de cada nave. Entonces yo en este caso pues no cojo el X-Wing. El X-Wing sería el que viene en la caja original, ¿vale? Pero como ya es por todos conocidos, pues en este caso voy a coger el ARC-170, que me parece una nave súper chula para hacer la explicación. Entonces te vienen varias cartas de cada nave. En la caja básica viene un X-Wing y te vienen dos TIE Fighters como estos, ¿vale? Dos TIE Fighters así. Pero es un juego que puedes ir comprando tu naves aparte y te puedes hacer la escuadra que tú quieras. Entonces, ¿por qué vienen tantas cartas? Porque, aun siendo la misma nave, cada carta tiene unas habilidades diferentes. Y las cartas, como podéis ver en la parte inferior de la carta, tiene diferente coste en puntos. Es un juego que se juega a puntos, con lo cual, por ejemplo, los torneos por lo general se juegan a 150 puntos, o cuando tú quedas con tus amiguetes para decir vamos a hacer una partida X-Wing, decidís a cuántos puntos vais a jugar para que así los equipos estén igualados. Por un lado, puedes elegir la misma nave con diferente puntuación de piloto, porque cada carta de estas representa al piloto que combate en esa nave. Si os fijáis, pone por un lado el título, o sea, el nombre de la nave, y en la parte de arriba, más en pequeñito, pone el nombre del piloto, y veis que va cambiando en cada carta. Aparte de esto, para llegar a vuestro límite que hayáis establecido de 100 puntos, 150 puntos por facción, tenéis que sumar las diferentes naves de vuestro escuadrón, que cada piloto otorgará una puntuación. Además, cada nave, aparte de las propiedades que tenga cada una, también se puede nutrir con cartas. Y si os fijáis, en la parte de abajo, aquí en pequeñito, salen como unos simbolitos, y cada simbolito pertenece a un número de carta. Lo voy a poner así para que se vea mejor. Entonces todo esto son tipos de carta de mejora que se pueden añadir a la nave, y se puede añadir una carta de mejora por cantidad de símbolos iguales que hay. Por ejemplo, esta admite una carta de mejora de estas que tiene pues habilidades heroicas, una carta de mejora de torpedo, una carta de mejora de droide mecánico, etc. Entonces, las cartas de puntos, para que veáis un ejemplo, pues aquí os pongo cartas de puntos, las cartas de mejora, y estas cartas, pues en la parte izquierda abajo os aparece el simbolito que corresponde aquí, o sea que es un droide mecánico, astromecánico, y os dice cuánto cuesta añadir este droide a vuestra nave, con lo cual serían 29 puntos más 1, 30. Si vosotros añadierais esta carta a esta nave, tendría un coste total de 30 puntos. Si añadierais más cartas, por ejemplo, que os diera por añadir también unos torpedos de protones avanzados, como veis el simbolito este corresponde al simbolito este que hay aquí abajo, el coste de esta carta son 6 puntos que se añadiría al total que sumaríais de todas las cartas. Así uno se iría estableciendo su equipo de combate con diferentes naves hasta llegar a los puntos establecidos para jugar ese torneo o esa partida con amiguetes. Generalmente una partida a 150 puntos pues se compone de unas 3 o 4 naves, también en función de lo que las tunees o las tochees con cartas de mejora, o si son naves más grandes, más potentes, pues también sumarán más puntos cada una de ellas, ¿vale? Venga, más cositas. ¿Qué es lo que contiene una carta? Este es el primer número que hay aquí. Veis que el número cambia en la parte de arriba. Esto significa la iniciativa que tiene ese piloto. Es una iniciativa que no es muy alta, es un 4 en este caso.
Más abajo tenemos el símbolo de dados de ataque, pues significa la cantidad de dados que va a tirar esa nave. Generalmente las naves disparan todas por delante, pero hay naves, como en este caso esta, que es una nave que dispara por delante y dispara por detrás, porque así lo indica en la carta. Si os fijáis, tiene como unas rayitas para adelante y unas rayitas para atrás, que es que dispara por delante y por detrás. Como está en rojo, pues tú ya sabes que tienes que tirar 2 dados de combate. ¿Qué tenemos luego? La esquiva, la habilidad que tiene ese piloto para esquivar. Como esta nave es un poquito grande, pues el piloto solo tiene un dado verde para intentar esquivar los ataques del enemigo. Luego tenemos esto en color amarillo, que es el valor de estructura, lo que aguanta esa nave en impactos directos antes de romperse y ser destruida. Y por último tenemos aquí abajo lo que es el valor de escudos que protegen esa nave. Mientras haya escudos, la nave no sufrirá daño en su estructura. Entonces, estos son los tokens que simbolizan la cantidad de escudos que todavía tiene esta nave, y se ponen esos tokens encima de la nave. En este caso serían 3 tokens de escudo. A medida que vayamos recibiendo impactos y no podamos librarnos de ello mediante esquivas, iremos retirando tokens de esa nave. En el momento en que nos quedemos sin tokens de escudo, simboliza que este valor ha llegado a 0 y empezaríamos a descontar puntos de estructura cuando recibamos impactos. ¿Qué más tenemos? Tenemos por aquí un texto que algunos pilotos tienen habilidades especiales, tienen poderes especiales, por así decirlo, y cada uno es diferente. Entonces conviene leerse muy bien qué es lo que hace cada piloto. Incluso hay pilotos novatos o pilotos aprendices que todavía no han desarrollado habilidades y no tienen ningún texto que les dé ningún poder, con lo cual también su valor de coste en la carta será mucho más bajo. Luego en la carta obtenemos esto, que son las acciones gratuitas disponibles que se pueden hacer, que esto lo explicaremos más adelante en la fase de movimiento. Por ejemplo, este piloto puede hacer una acción de concentración, que vendría a ser este token en forma de ojo, y podría hacer una orden de blanco fijado, que sería este otro tipo de token que lo explicamos más adelante. Hasta aquí serían lo que son las cartas. Hecho esto, pues nos vamos a quedar pues con el piloto más virguero. Bien, hemos elegido a Norra Wexley, que tiene un valor de piloto 6 con el ARC 170. La primera fase del turno de juego se llama la fase de planificación, con lo cual, en secreto, tenemos que coger el dial que corresponde a nuestra nave, porque cada dial es diferente para cada nave. Tenemos que fijarnos que en la parte del texto ponga el nombre exacto de nuestra nave, porque si no nos podemos liar. Y tenemos que seleccionar una maniobra. Esto se llama el dial de maniobras. Y si os fijáis, hay un montón de maniobras disponibles, algunas en rojo, en blanco y algunas en verde. ¿De acuerdo? Pues estos son todas las maniobras que puede hacer la nave. ¿Qué maniobras puede hacer? Pues puede ir todo recto, puede hacer un giro a la izquierda o a la derecha que sea abierto, o puede hacer un giro a la derecha o a la izquierda que sea cerrado. Generalmente, como podéis ver aquí, las maniobras verdes son para adelante, para giro abierto y ya está. Los giros cerrados en este caso los hace con maniobra blanca, significa que no tienen penalización, pero los giros cerrados a la izquierda con valor de 3 sí que tienen penalización porque están en color rojo. ¿Qué significa? Pues significa que si efectuamos esa maniobra, como es una maniobra muy difícil para ese piloto y para esa nave, el piloto se nos va a estresar, con lo cual vamos a tener que ponerle un token. En cuanto realicemos esta maniobra, le vamos a tener que poner un token de estrés, que significa que este piloto no puede efectuar acciones de las de color verde que hay aquí, que son de tipo gratuito. ¿De acuerdo? Ese turno. Entonces, para quitarse este símbolo de estrés, tiene que hacer en el siguiente movimiento, si él quiere, si se quiere quedar con el estrés no pasa nada, pero si se lo quiere quitar, tendría que hacer una maniobra de tipo verde. Buscar en tu dial qué maniobras verdes tienes disponibles y efectuar una de ellas para quitarte ese estrés y así tener la posibilidad de efectuar
una acción gratuita de color verde que son muy interesantes y vale mucho la pena tenerlas, ¿vale? Bueno, lo dicho, supongamos que el piloto pues selecciona una maniobra de pues 1 hacia adelante. Pone el dial boca abajo junto a la nave sin que ningún otro adversario le pueda ver el dial, y hará lo mismo con cada una de las naves de su facción. Seleccionará una maniobra, pondrá el dial boca abajo junto a la nave. Cuando el compañero también ha terminado de realizar lo mismo exactamente, pasamos a la fase de activación. ¿En qué consiste? Pues que por orden de la iniciativa del piloto, que en este caso, mira, vamos a coger este que es la que corresponde con la cartulinita. Si os fijáis, aquí en la nave tenemos un cartoncito. Estos cartoncitos son de Pony Saka y tienen las caras distintas. Como podéis ver, aquí tiene una iniciativa de 3, aquí tiene una iniciativa de 6 y están todos los cartoncitos correspondientes a todas las cartas que nos han venido con la nave. Y tenemos que compaginar la carta que hayamos seleccionado con el cartoncito, que en este caso era de 6, pues seleccionaremos la carta que corresponde. Aquí, ¿qué podemos ver? Pues exactamente lo mismo que la carta. En la carta nos dice que tenemos un valor de ataque de 2 en rojo, aquí también nos lo minimiza para facilitarnos el trabajo, que defiende en 1, que tiene una estructura de 6 puntos y que tiene 3 escudos disponibles al principio de la partida. También pensar que hay cartas de mejora que curan escudos o poderes especiales que los curan. Pero bueno, de momento vamos a jugar la partida básica. Y aquí en chiquitín nos salen las maniobras de acción gratuitas, bueno, maniobras no, las acciones gratuitas que nos aparecen aquí también nos salen en color verde. Y las podemos realizar siempre y cuando no estemos estresados por haber efectuado una maniobra de color rojo. Bien, dicho esto, ponemos la navecita así y empezando por el jugador que tiene la iniciativa más baja, que supongamos que es este que tiene un 6, pues este sería el que mueve primero. Cogeríamos, aquí podéis ver las diferentes reglas de movimiento que tenemos, reglas de movimiento hacia adelante de 1, de 2, 3, 4 y 5, reglas de movimiento que son de movimiento abierto 1, 2 y 3 y de movimiento de giro cerrado, que también son de 1, 2 y 3. Pues cogeríamos la que hemos seleccionado, mostraríamos el dial al adversario para que vea exactamente lo que hemos seleccionado, pondríamos aquí encajado en la parte frontal de la nave la regla, que quede bien encajada, la sujetamos con un dedo para que no se mueva y moveríamos la nave justo en la parte de delante y la encajaríamos de nuevo en la regla de movimiento. Hecho esto, retiraríamos la regla del juego y seleccionaríamos una de las acciones gratuitas, que en este caso hemos dicho que puede ser una acción de concentración o una acción de blanco fijado. ¿Para qué sirven? Una ficha de concentración te sirve para aumentar las probabilidades de impactar o de defenderte ante un ataque. Por ejemplo, si tú vas a atacar a un adversario, tiras 2 dados y resulta que por casualidad no te sale ningún impacto, pero te salen 2 ojos. Pues tú podrías elegir de gastar ese token que tenías junto a la nave para cambiar esos 2 ojos de concentración por impactos normales. De ese modo le haríamos 2 impactos a la nave a la que estuviéramos disparando. Bien, acabado el movimiento, que hemos seleccionado 1 para adelante, maniobra verde, lo irían haciendo este movimiento, o sea, haríamos haciendo toda la fase de activación, todas las naves por orden de iniciativa y siempre alternando una nave en cada bando distinto hasta terminar con todas las naves. Hecho esto, pasamos a la fase de combate. Entonces, tendríamos que mirar en función del arco de fuego. Esta nave, si os fijáis, os lo enseño así, tiene unas líneas rojas aquí en la parte delante, que significa el arco de fuego 90 grados que dispara hacia adelante. Que en su caso también tiene unas líneas discontinuas detrás porque esta nave dispara también por detrás a 90 grados. Eso significa que tenemos que mirar a ver si tenemos alguna nave enemiga a la que podamos disparar. Primero de todo, supongamos que tenemos
esto aquí. Tenemos al Darth Vader en su TIE avanzado. Primero tenemos que comprobar con la regla de alcance, que es esta, que tiene como un disparo, que tiene dos caras, en verde y en rojo. Tenemos que comprobar si está al alcance de la nave que dispara. Por tanto, pondríamos la regla que toque con nuestra peana y buscaríamos si llega. En este caso llega de sobras y podemos ver que además tiene alcance 1, una raya que separa, alcance 2, raya que separa, alcance 3. Pues la nave de Darth Vader estaría a alcance 3. Y si pusiéramos la regla así, paralela a lo que sería el ángulo de disparo, vemos que está dentro del arco, con lo cual esta nave puede dispararle a esta otra. También veréis que hay unas herramientas frikis que podéis comprar pues por eBay, por Amazon o por AliExpress, que son pues esto, un láser de obra que hace pues este dibujo tan chulo, permite solaparlo con tu nave, con tu peana y ver si la otra nave pues está dentro de alcance o no está dentro de alcance, que está perfectamente dentro. Y esto es muy baratito, vale pues unos 20 euros por internet. Bien, comprobada que la nave está dentro del rango de alcance y dentro del arco de fuego, procedemos a hacer el disparo. ¿Quién dispara? Empezamos la fase de disparo por los héroes que tienen la iniciativa más alta, con lo cual empezaremos por las naves que tienen iniciativa 9, que son las iniciativas más altas que hay, e iremos bajando, turnando siempre una vez cada uno de los miembros de esta contienda. Supongamos que ya le toca disparar a nuestro amigo Sharabei, que pone aquí, nuestro piloto. Entonces miraríamos cuántos dados de ataque utiliza y vemos que son 2 dados de ataque. Los dados de ataque son los dados rojos. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos caras en blanco, que salen muy a menudo. Tenemos las caras de concentración, que es como un ojo. Tenemos estas caras que son de esquiva. No, las de esquiva están en el dado verde, perdón. Tenemos las caras de blanco normal, o sea, de impacto normal. Y tenemos las caras de impacto crítico, que esto es más chungo. Cogemos y tiramos. ¡Pam! Pues supongamos que hemos sacado esto. 2 impactos. Pues el enemigo se tiene que defender. En su caso, como es un TIE avanzado, pues tiene 3 dados de defensa porque tienen una alta maniobrabilidad para esquivar. Tiramos los dados y vamos a suponer que saca pues una esquiva y un ojo, ¿vale? 2 impactos contra una esquiva significa que esta nave sería dañada con un impacto. Si tuviera escudos retiraríamos un escudo y si no tiene escudos dañaríamos lo que es la estructura de la nave. Suponiendo que esta nave no hubiera sacado ninguna defensa, ninguna esquiva, se comería los 2 impactos. Esos 2 impactos, si tuviera escudos, serían parados y si no tuviera escudos, esos daños dañarían directamente la estructura. El daño normal, pues se cogería una carta del mazo de daños y se pondría debajo de su tarjeta correspondiente, ¿vale? Supongamos que pues la tarjeta de la nave está en la zona del jugador, pero yo la pongo aquí. Y los impactos críticos es también poner una tarjeta de daño, pero boca arriba. Y en este caso se lee el texto. Los textos siempre son chungos, nunca hay nada bueno, siempre perjudican, en mayor o en menor medida. En este caso dice, la próxima vez que ataques no podrás tirar ningún dado de ataque. O sea, estupendo, te quedas un turno sin poder disparar, ¿vale? Hay cosas bastante peores que esta, como que se te incendia la cabina, como que pierdes habilidades, como que, bueno, horroroso. Bien, los daños críticos hemos dicho que con escudo no hacen nada, pero si no hay escudos disponibles siempre producen daños críticos. La manera de zafarse de los daños. Primero te tienes que zafar de los daños normales, de los impactos normales. Supongamos que en esta tirada se han tirado 2 esquivas y un dado en blanco. Pues primero las esquivas tienen que descontar a los dados de impacto normal y si te quedara alguna esquiva adicional la podrías utilizar para quitarte el crítico, pero el crítico siempre se resuelve el último. Si fuera este el caso, esta persona salvaría 2 impactos normales, pillaría un crítico. Si
este jugador con esta nave hubiera puesto, después de su fase de planificación y de movimiento, hubiera puesto un ojo porque lo permite su nave, un ojo de concentración, podría gastar este ojo de concentración en convertir la cara de ojo en una cara de esquiva y así librarse del impacto crítico. ¿De acuerdo? Del mismo modo, si en la fase de ataque el jugador que atacaba hubiera sacado pues una cara en blanco, una cara con impacto y una cara con ojo, y él tuviera un token de concentración puesto, podría escoger gastar ese token de concentración para cambiar el ojo por un impacto normal. Los ojos, la concentración siempre se cambia por impactos normales, nunca por impactos críticos. ¿De acuerdo? Bien. Otro supuesto que hubiera podido pasar en la fase de combate es que en la fase, después de la fase de movimiento, en lugar de escoger concentración, que este piloto hubiera escogido fijar el blanco. Fijar el blanco son estas dos fichas que tienen la misma letra. En este momento he escogido la letra V y tiene una ficha de color azul y una ficha de color rojo. Si yo escojo hacer un blanco fijado, puedo escoger cualquier nave enemiga que esté a rango 1, 2 o 3 de mi alcance, o sea que cuando quiero hacer eso tengo que buscar a ver si llego. No hace falta que estés en el arco de visión, puede ser incluso lateral o por atrás. Y si es así, gasto esa acción gratuita y le pongo a él el token de color rojo y yo me quedo el token de color azul. ¿Qué representa? Pues que esa nave está fijada por el resto de la partida hasta que yo gaste esa acción. Si yo no decido gastar la acción de blanco fijado, esto puede quedar así hasta el final de la partida. ¿De acuerdo? Entonces, supongamos que en la fase de ataque yo quiero... primero hago el ataque normal, tiro, ¡prum! Y supongamos que saco solo un impacto y dos caras vacías. Y no me gusta. Pues puedo decidir gastar ese blanco fijado que he efectuado anteriormente, se gasta, se retira, y eso me confiere la oportunidad de volver a lanzar todos los dados o solo una parte de ellos, los que me vayan bien. Pues bueno, este dado de blanco de impacto lo dejaría y volvería a tirar los dados a ver si saco mejor tirada que antes, teniéndome que quedar con la tirada última que saque. Por ejemplo, he sacado un impacto más. Pues se le harían dos impactos que tendría que resolver la nave enemiga. Lo del blanco fijado que he comentado antes se puede acumular en futuros movimientos, o sea, en futuras acciones de diferentes rondas. Si yo decido no gastar el blanco fijado, luego en la siguiente ronda podría adquirir un token de concentración si quisiera y podría tener las dos cosas al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Bien, pues de esta manera se irían efectuando los disparos, siempre y cuando también teniendo en cuenta la regla de alcance. Es decir, por alcance se disparan y se usan dados distintos. Por ejemplo, esta nave cuando dispara utiliza siempre dos dados de ataque, a no ser que haya alguna carta de mejora o alguna cosa que me diera más dados todavía. Y luego, por distancia, tenemos que evaluar los dados que tenemos. Si la nave enemiga estuviera dentro de alcance 1, eso otorga siempre un dado extra de ataque al atacante, con lo cual pondríamos otro dado más en nuestra mano de dados. Si la nave a la que atacas está a alcance 2, no ocurre nada. No hay ninguna modificación. Y si la nave a la que atacas está a alcance 3, el defensor gana un dado de defensa porque se entiende que está tan lejos que te dificulta el poderla atacar con más efectividad y él tiene más capacidad de maniobra y de esquiva. Si este esquiva con 3 y está y recibe un ataque a 3 de distancia, pues recibiría un dado extra de defensa. Y así se resolvería con normalidad todos los ataques. También hemos de decir que existen dos tipos de ataque. Puedes atacar con el ataque primario, que es el que lleva de por sí la nave, que es este de aquí, en este caso este que dispara por delante o por detrás, solo puedes efectuar un ataque por ronda, o podrías elegir atacar con el armamento secundario, que viene dado por las cartas de mejora. En este caso, los torpedos de protones avanzados tienen 5 dados de ataque, o sea, son muy bestias,
Cogeríamos 5 dados de ataque, pero solo se pueden disparar a alcance 1, o sea, se tienen que disparar a bocajarro, por eso son tan poderosos. Entonces tendríamos que, si tú los quieres disparar, tendrías que mirar que estuvieras dentro del alcance y la nave la tendrías que tener pues aquí, justo aquí puestecita para poderle disparar. Si la nave estuviera al alcance 2 o alcance 3, no podrías utilizar esta carta. Estas cartas son de un solo uso. En el momento en que las has utilizado, se giran y se pierden. Ya no las puedes utilizar más en esta partida. Si una de las naves es destruida, todas las cartas de mejora que iban con esa nave también se pierden con la nave y no las puedes reutilizar en otras naves que tengas disponibles. Bueno, de esta forma iríamos efectuando los ataques por orden de iniciativa, empezando por el más alto y terminando por el más bajo, y cuando ellos hubiéramos terminado la fase de ataque pasaríamos a la fase de limpiar. ¿Qué significa limpiar? Pues significa que todos aquellos tokens que hubiéramos utilizado y hubiera sido de concentración o aquellos tokens que hubiéramos utilizado de esquiva se retirarían del juego. Entonces todas aquellas naves que tuvieran asignados tokens que no hubieran utilizado, en cada ronda de juego esos tokens se tienen que retirar, no se acumulan. Una vez hecho esto, volveríamos a empezar con una fase de planificación, cogeríamos en secreto el dial de cada una de las naves, planificaríamos una maniobra a la que más nos conviniera, lo dejaríamos boca abajo y así empezaría una nueva ronda de activación. Revelaríamos los diales, efectuaríamos las maniobras con las plantillas oportunas y de nuevo pasaríamos a la ronda de combate. Efectuaríamos los combates, las naves destruidas se retirarían del juego y así iríamos jugando hasta que completáramos los objetivos del juego, porque se pueden jugar diferentes misiones o se puede jugar simplemente a destruir completamente al rival. Vamos a hablar de las fichas de esquiva. Estas fichas, algunas naves permiten utilizarla en su acción gratuita después del movimiento. En este caso, esta nave, la RC-170, no tiene esa opción aquí en la parte de abajo, pero el TIE avanzado sí que la tiene. No sé si se ve, Entonces, él en su fase de acción, de manera gratuita, puede seleccionar este token en lugar del token de concentración. ¿Y qué otorga? Pues te otorga la capacidad de una esquiva siempre gratuita. O sea que en el momento en que tú te tienes que defender de un ataque, tiras los dados y, suponiendo que no hubieras sacado ninguna esquiva, este token lo gastas y ya te convierte un dado en una esquiva. O si hubieras sacado 2 esquivas pero hubieras sufrido 3 impactos, que te faltaría todavía una esquiva para librarte de todo el daño, podrías utilizar ese token que habías seleccionado para convertirte de hasta 3 impactos. De acuerdo. Vamos a pasar a hablar de pequeños detalles del tema del movimiento. La fase de planificación y la fase del movimiento es, yo diría que mucho más importante que la fase de disparo, porque predispone a las naves y las orienta para poder disparar en su ángulo, en su arco de disparo, y aparte las coloca en el mapa de una manera estratégica, porque siempre nos conviene coger al rival desprevenido. Entonces, cositas que se tienen que tener en cuenta es que supongamos que tú llevas un escuadrón de combate, que son estas 3 naves. Lo que pasa es que estas tienen números parecidos. Vamos a utilizar estas 3 naves de aquí. Supongamos que tenemos este escuadrón de combate que se dirige contra el enemigo. No sé si se ve bien en cámara, pero tenemos que este piloto tiene una iniciativa de 6, este de 7 y este de 8. Significa que cuando vayamos a planificar el movimiento hemos de tener en cuenta que siempre moverá el piloto de iniciativa más baja, con lo cual esta nave moverá primero, luego moverá esta nave y por último moverá esta otra. Esto es mucho más importante de lo que parece a primera vista. ¿Por qué? Porque si yo decidiera de hacer un movimiento cerrado por motivos X, imaginemos que viene el señor Darth Vader aquí a dispararme y yo quisiera evadirme, supongamos que hacemos y programamos en el dial un giro cerrado de 3, cuando vayamos a resolver en la fase de activación, moveríamos nuestra nave hasta aquí
Y supongamos que en el dial de planificación de esta nave de aquí hemos programado que fuera en línea recta 4, pues nos encontramos que topamos con la nave que teníamos delante y quizá no se nos había ocurrido esto en la fase de planificación. ¿Qué pasaría? A esto se le llama solapamiento. Se le llama que una nave solapa parte de su peana con otra nave, ya sea propia o ya sea enemiga. ¿El solapamiento qué hace? Bueno, pues como te has equivocado, te tienes que comer el marrón. Entonces tendrías que mover esta nave hasta donde puedas, hasta que impactas con la peana de la nave que tienes aquí delante, en este caso sería aquí, y pierdes parte de tu movimiento, no puedes completar toda la distancia de la regla. Te tienes que parar. Estas naves no chocan, no sucede nada, no hay daño, no hay impacto, pero pierdes el movimiento que te quedaba y aparte pierdes la capacidad de acción gratuita que podías ejecutar. O sea que no puedes utilizar ni dados ni tokens de concentración ni tokens de esquiva. Algunas naves tienen más tokens que serían tokens de movimiento lateral, que se llama de tonel, o movimientos, por ejemplo, de impulso hacia adelante, que es un movimiento extra. Todo esto viene reflejado en la carta y en la nave, que no los podría efectuar porque ha tenido que hacer como una frenada en seco por casi toparse con otra nave. Si explicáramos reglas avanzadas, veríamos que a las naves grandes, las naves que son más tochas, que esto lo explico en el vídeo que se llama ¿de qué va X-Wing?, pues veréis que hay naves que tienen una peana que es 4 veces más grande que esta, que se llaman las naves grandes, y luego están las naves descomunales, que son naves pues así, que son pues cruceros estelares, corbetas, etcétera, que eso significa pues destrucción prácticamente inmediata, porque la nave es muy grande y te chocas con ella. Pero las naves que tienen la misma peana que tú, pues las puedes esquivar. Bueno, las puedes esquivar, pero te frenas. Porque tenemos que tener en cuenta que X-Wing es un espacio en 3D. No es como un juego de batallas sobre un plano, sino que es una cosa que tiene profundidad. Tiene alto, ancho, alto, profundo. O sea, tiene las 3 dimensiones del espacio y figura que haces una maniobra por arriba o por abajo y te libras de ese impacto. Otro detalle, las naves pueden cruzar a través de otras naves. Es decir, si yo estuviera aquí y quiero realizar una maniobra de 4, pues puedo realizarla siempre y cuando yo empiece el movimiento y lo termine fuera de la peana de la nave a la que yo atravieso. Que no haya el solapamiento que hemos dicho antes, que se queda la nave así, sino que pase a través. Yo puedo poner esto aquí, premedir más o menos donde... Bueno, premedir no, significa cuando ejecuto la maniobra pongo la plantilla así y termino el movimiento donde termina la plantilla. Bien puesto, esto cuesta un poquito de hacer, pero se haría así. Y no es que la haya atravesado, es que he pasado por arriba o he pasado por debajo. No ha habido choque en ningún momento. Bien, esto pasa lo mismo con los asteroides. Hay unos bichos muy majos que son estos de aquí. Estos son los asteroides que vienen con el juego, que los hay grandes, medianitos y más pequeños. Si tenemos un asteroide, lo podemos atravesar también, si queremos. Podemos hacer así y pasamos al otro lado y aquí no pasa nada. Pues sí que pasa. Porque los asteroides se supone que son mucho más grandes, son mucho más voluminosos que una nave, entonces aunque tú intentes hacer una finta por arriba o por abajo, te chocas con ellos y tienes que tirar un dado de ataque. Tiras un dado de ataque y si no pasa nada, pues significa que eres muy bueno, lo has esquivado, y si sacas un impacto, te lo comes. Ya sea impacto normal o si te sale impactico crítico, pues peor todavía para ti. Lo mismo pasaría con el solapamiento. Si te solapas a un asteroide, se te corta el movimiento, no puedes realizar una acción gratuita de tipo verde y encima tienes que tirar el dado a ver qué te pasa. Cuando hacemos ataque a través de asteroides, ¿se puede disparar? Sí. Supongamos que tenemos este caso, tenemos aquí a Darth Vader y tenemos aquí al piloto Poe Dameron que quiere disparar al Darth Vader. Puedes dispararlo. Y se añade un dado de defensa a la nave objetivo, independientemente de la distancia, porque se entiende que
disparando a través de un asteroide, muchos disparos los para el propio asteroide y eso da más capacidad de esquiva. Si esta nave tiene una capacidad de esquiva de 3, tendría sus 3 dados más un dado extra por estar detrás de un asteroide. Y si ya pues estuviera al alcance 3 del que le dispara, pues añadiríamos todavía otro dado y así suma y sigue. O sea que es muy difícil acertar a través de asteroides, pero bueno, se puede intentar, siempre puede suceder un milagro. Vale. Más cositas. ¿Se puede disparar a través de otras naves? Sí, porque como hemos dicho, el espacio está en 3D. Las naves no están siempre paralelas, sino que pues, las naves van volando a diferentes alturas. Entonces el mapa simplemente representa. Supongamos que tenemos esta nave aquí y Darth Vader que se está escapando. Pues este piloto del ala X podría disparar perfectamente y sin ningún problema, sin hacer daño amigo a la nave de su propio equipo, podría disparar perfectamente al Darth Vader, siempre mirando la regla de alcance y mirando el arco de fuego que fuera el apropiado para dispararle. Un detalle muy importante que quería decir sobre las naves y su movimiento. Las naves no son lo que ocupa la nave en sí por su forma física, porque como podéis ver, las naves tienen formas distintas. El más estrecho es el TIE avanzado, este es un poco más ancho y este es un poco más ancho todavía. Pero todas comparten que tienen el mismo tipo de peana. Sus peanas son exactamente del mismo tamaño. Entonces, la peana es realmente el volumen que ocupa una nave en el espacio, independientemente de la forma que tenga esta nave, si es más ancha, si es más larga. Con lo cual, cuando tú realizas cualquier maniobra y calculas alcances o disparos, siempre tienes que trazar líneas hasta tocar la peana de la nave. Es decir, que si tú a esta nave por línea de alcance le llegas a esta ala, pero no le llegas a la peana, no le estás dando a esta nave. Es imposible, está fuera de alcance. O sea que este era un detalle muy importante, tener en cuenta que incluso si estas naves se estuvieran tocando en su forma física, pero no se tocan en la peana, estas naves no se están tocando. ¿De acuerdo? Esto era un detallito que se tenía que tener en cuenta, del mismo modo que las naves enormes o las naves grandes siempre se miden por la peana que tiene y no por la forma física que tiene cada una de ellas. Bueno, pues hasta aquí lo que serían las reglas básicas del juego, cómo se juega. Como podéis ver, aunque os haya podido parecer un poquito difícil, es muy sencillo de aprender en un momento y se puede jugar en cualquier sitio, en cualquier superficie. El mapa oficial siempre es de 90 centímetros por 90 centímetros. Aquí podéis ver un mapa que me lo he hecho yo. Me busqué una foto por internet, lo mandé a imprimir a una empresa de estas online que te lo envían a casa y pues me salió por unos 20 y pico euritos. También podéis encontrar otros formatos pues mucho más bonitos, hechos de... Esto es un hule normal de corriente, finito, pero también los hay otros que son como las alfombrillas de los ratones, que son pues mucho más bonitos, mucho más chulos, pero también son el doble de caros. Entonces a mí pues ya me pareció que estaba muy bien. Pues me compré estas reglas de metacrilato, súper chulas, que destacan un montón encima del mapa. Comparadas pues con las reglas que vienen en el juego, pues son, no sé, son mucho más llamativas, se ven como mucho más, ¿no? Por otro lado también tenemos los tokens que serían de blanco fijado. Mira, si los comparamos unos pues con los otros, pues nada que ver, ¿no? Todo, te puedes ir personalizando el juego. Esta sería pues por ejemplo la regla de alcance de disparo comparada con la otra regla. Hemos hablado del láser, que esto es muy chiquitito, y recordar pues lo bien que va para mirar los ángulos de disparo, ¿no? Que es impresionante, muy baratito, creo que vale unos 15-20 euros por internet. Recomendaros que os cojáis una caja de estas en las ferreterías o en los todo a 100, porque va muy bien para tenerlo todo muy ordenadito para cuando hace falta sacarlo. Comentar una cosa que no he dicho antes, que conviene tenerlo todo muy organizado. ¿Por qué?
porque si no, desplegar el juego es un follón, sobre todo cuando tienes muchas naves. Para encontrarlas, para encontrar el dial de cada nave, las cartas de cada nave, los tokens que lleva cada una, las cartas de mejoras, una locura. Con lo cual, os recomiendo que, os digo cómo lo hago yo, y que me va súper bien porque despliego el juego en menos de 5 minutos. Y es con esto milagroso que se inventó, que se llaman bolsas zip. Cojo todas las cartas de la misma nave, las pongo juntas, las cartas grandes, las de piloto. Las cartas de mejora que corresponden solo a esa nave, que son únicas y exclusivas, también. Todos los tokens de escudo y los tokens de concentración y de esquiva, si lo tiene, dentro. Y del mismo modo que los tokens de blanco fijado que corresponden a esa nave, para dentro. Token de estrés y estos tokens chiquititos, que no los he hablado antes, que son numéricos. Estos tokens se insertan en la base de las naves, y esto es para que cuando un piloto, o sea, cuando un jugador lleva varias naves iguales, que pudiera ser que lleves un escuadrón de varias naves iguales, para distinguirlas entre ellas, pues se las tiene que numerar para saber cuál es el jugador 1 que corresponde a tal carta y cuál es la nave 2, y así sucesivamente están todos los números, ¿de acuerdo? Incluso si varios jugadores utilizan el mismo tipo de nave, que son iguales, para distinguirlas, pues las numeras, y es la única manera de que sepas de quién es cada nave. Incluso hay gente que lo que está en blanco se lo pintan de un color fosforito. Bueno, lo hacen para distinguirse de los demás, sobre todo en los torneos. ¿Vale? Pues todo esto lo pongo juntito, junto con el dial de cada nave, y lo guardo así juntito en mi caja. De esa manera despliego en 30 segundos cualquier nave que yo quiera. Y es muy útil porque a veces pues veo en los torneos que la gente se hace unos pitotes que pa' qué. Bueno, pues espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si tenéis preguntas las dejáis abajo en la caja. Recordaros que en la página oficial de fantasyflight.com están las FAQs, que en las FAQs se dicen pues todas las pequeñas dudas, se resuelven todas las cosas. Eso sí está en inglés, no lo acostumbran a traducir, pero bueno, han salido las últimas FAQs este octubre, con lo cual descargaroslas por favor para estar al día, y os resuelven todas las dudas de las cartas, cómo funciona todo, etcétera. Pues si os interesa ver el vídeo de qué va, que os enseño las naves grandes y las naves enormes, pues os dejo el link por aquí o por aquí, no sé por dónde saldrá, pero ya lo veréis, ¿de acuerdo? Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego a todos.